Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy y vamos a comenzar con el preludio. Ahora vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 303. Jesús es mi Rey soberano, de gozos cantar su olor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Ahora tenemos la oración de invocación. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre Santo, cuántas gracias te damos, Dios, porque nos permites estar nuevamente delante de tu presencia para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros en el transcurso de esta semana. Pero también te ponemos en tus manos este culto, que sea grato delante de ti, Padre, y que tú, Señor, seas perfeccionando desde la lectura los himnos que se han de entonar para ti, Padre eterno, porque te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura de Salmos 96 del versículo 1 al versículo 4. Salmo 96 del 1 al 4. Dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Amén. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Ahora vamos a invitar al grupo de alabanza. Sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén.
naciones olvidará, en Jerusalén sea la paz. A sus amigos restaurará, Shalom sea la paz. Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. En Jerusalén sea la paz. En Jerusalén sea la paz. Shalom. Continuamos con nuestro orden de culto y entramos a confesión de pecados. Para esto invito a mi hermana Rosy Vargas que pase a dirigir. Bien, amados hermanos, para continuar con el momento de confesión de pecados, por favor les pido que en sus hogares abran la palabra de Dios en Oseas capítulo 5 versículos 15. Oseas capítulo 5 versículos 15. Por favor, esta lectura me acompañan con su vista. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Señor, te rogamos que tú nos permitas, Padre, en este día confesarte nuestros pecados, y también te rogamos, Padre, que seas tú a través de la sangre de tu Hijo amado que nos limpies de cada uno de ellos, para que podamos, Padre, ofrecerte este culto, Dios, porque continuamente estamos pecando contra ti. Señor, confiamos en que tú nos limpiarás de todo pecado por medio de la sangre preciosa de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a continuar y les pido por favor que cantemos el himno número 89. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acude, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa yo creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Para continuar con nuestra orden de culto, vamos a hacer el momento de intercesión. Rogamos a Dios primeramente porque nos dio vida. Agradecemos que nos dio vida para escuchar cada uno de los temas durante toda la semana del hogar. Y vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te estamos rogando como iglesia que tú nos ayudes a tener sabiduría. Sabiduría para poder guiar nuestros hogares conforme a lo que nos dice tu bendita palabra. Durante toda la semana, Señor, hemos escuchado todos los mensajes que tú hablaste en nuestra vida.
Yo te ruego, Padre, que nos des sabiduría a cada uno de nosotros para poder ser diligentes y poner estos conocimientos en nuestros hogares, porque ese es el deseo que tenemos nosotros como padres, vivir una vida que agrade a ti en nuestros hijos, enseñarles el camino que deben de andar, Señor. Pero también te ruego que estos hogares sean libres de todas las amenazas legislativas, amenazas en contra de las ideologías de género, Padre, que están atentando con el modelo de familia, que atentan contra el hogar. Te pido, Señor, que esas enseñanzas no prevalezcan en la iglesia tuya, Señor, porque te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, para continuar, les pido por favor que busquen el himno 534. Para continuar, le voy a pedir a nuestra hermana Miriam para que pase a hacer la lectura de la palabra. ¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga, espero se encuentren bien. Es para mí un privilegio volver a estar aquí frente a ustedes, por lo menos por este medio. Y vamos a continuar con nuestro culto. Vamos a entrar a la liturgia de la palabra. Para esto les voy a pedir que busquen en sus Biblias Génesis, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 18 al 25. Por respeto a la palabra, espero estén de pie. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, para que Adán no se halló ayuda idónea entre ellos. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no se avergonzaba. Les voy a pedir que ahora busquen en el Nuevo Testamento, en Efesios, capítulo 5, del versículo 21 al 33. Igual, les voy a pedir que sigan con su vista puestos de pie, y dice la palabra de Dios así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino la que la sustentaba y la cuidaba, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de la carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Que Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Y vamos a continuar, hermanos, con el himno 557. Danos un bello hogar, donde la Biblia nos guíe fiel, donde tu amor bienestar nos dé, donde entre todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, y su ejemplo se pueda ver, donde tu amor reine en nuestro ser. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, todos vivan en comunión. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde los hijos con decisión sigan a Cristo de corazón. Doce espera tu bendición. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Pues bien, hermanos, para continuar, damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, presbítero Jesús Mendoza, que aceptó la invitación para dar el tema de clausura de lo que fue la Semana del Hogar. Así que los dejo con este mensaje. Que Dios les bendiga. Buenos y bendecidos días tengan, amados hermanos de la Iglesia Divino Redentor de la Colonia Las Águilas. Es una bendición estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Quiero agradecer allí a nuestra hermana Liz, que pues me invitó para compartir con ustedes la palabra este día, y también a la sociedad femenil y claro, pues a la iglesia en general. Gracias por la invitación nuevamente. Quiero empezar esta
en esta hora leyendo la pregunta número 2 del Catecismo Menor de Westminster, que dice de la siguiente manera: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Y responde: la palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. La pregunta 3 dice: ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Lo que principalmente enseñan las Escrituras, vean ustedes cómo dice, es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios, nuestra fe, y luego dice, y los deberes que Dios impone al hombre. Así es que la Sagrada Escritura, hermanos, enseñan principalmente lo que hemos de creer respecto a Dios, o sea, el culto, la teología, doctrina, etc. Y también dice las responsabilidades que Dios, ahora aquí hay una palabra un poco fuerte, que Dios impone al hombre. Estamos hablando de la práctica. O sea, todo eso toda esa doctrina y teología que encontramos en la Biblia, lo debemos de llevar a la práctica. Y por cierto, es una imposición de parte de Dios. Es una imposición de parte de Dios. Vamos ahora a leer, por favor, allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, y voy a leer el verso 28. Mientras ustedes lo buscan, quiero decirles que aquí nuestro Señor Jesús da respuesta a los saduceos, que vinieron para cuestionarle respecto de la resurrección, ya que los saduceos no creían en la resurrección de la carne. Y entonces vienen para cuestionarle, para tenderle una trampa, y Jesús, como siempre, les responde con sabiduría, con entendimiento. Así es que allí en el verso número 29 dice de la siguiente manera: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Fíjense, queridos hermanos, que tristemente, desafortunadamente, la vida matrimonial y la vida familiar en nuestros días es un perfecto caos. Es un desorden. La verdad es algo triste cuando vemos cómo vive la sociedad, cómo viven los matrimonios, cómo viven las familias. Repito, en un terrible caos. En un terrible caos. Sin orden. Porque no hay orden. Actualmente hay una pugna tremenda entre el hombre y la mujer, luchando por quién es el más importante, el mayor, luchando por sus derechos, particularmente no con el movimiento feminista, pues las mujeres luchando por sus derechos, etc. Sus derechos de igualdad con el hombre, dicen ellas. Y los hombres, pues también de alguna manera respondiendo con indiferencia, hasta con violencia, dichas exigencias. Es algo tremendo. Y en la familia, pues igual. Si los matrimonios están mal, las familias también van a estar mal. Y allí en las familias hay un tremendo desorden porque todos quieren mandar. El padre quiere imponer su autoridad, la mujer quiere sobreponerse al esposo, los hijos quieren también opinar y quieren mandar. Así es que la pregunta es, ¿quién tiene el control en el matrimonio? ¿Quién tiene el control en la familia? Y es lo que vamos a tratar de responder en esta hora, hermanos, con el tema precisamente que hemos preparado para ustedes, para compartir con ustedes, que es fundamentos de un hogar sano, fundamentos de un hogar ordenado. Eso es lo que vamos a ver en esta hora. Así es que permítanme ir con el primer fundamento. El primer fundamento para tener un hogar sano, un matrimonio sano, una familia sana, hermanos, es tener matrimonios sólidos y bien integrados. Matrimonios sólidos y bien integrados. Es lo primero que necesitamos. Claro, podríamos decir, no, pero primero es Dios, primero es la Biblia, sí, y lo vamos a ver en un momento más. Pero permítanme seguir este orden. Si queremos tener matrimonios de bendición, hermanos, para el cónyuge, para los hijos, para la familia en general y para la sociedad, para nuestra nación, entonces necesitamos matrimonios sólidos y bien integrados. Ahora viene la pregunta: ¿cómo podemos tener matrimonios sólidos y bien integrados? ¿Cómo? Pues ya lo leímos en el catecismo. Tenemos que venir a la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que venir a la Sagrada Escritura. Precisamente por eso es que saqué esta Biblia que amo y que quiero mucho, ¿no?
Es una Biblia de púlpito. Y bueno, quiero con esto ejemplificar la autoridad que tiene Dios, el control que tiene Dios sobre el varón, la mujer, el matrimonio, sobre los hijos, la familia. La escritura, precisamente por eso es que saqué esta Biblia que amo y que quiero mucho, ¿no? Es una Biblia de púlpito. Y bueno, quiero con esto ejemplificar la autoridad que tiene Dios, el control que tiene Dios sobre el varón, la mujer, el matrimonio, sobre los hijos, la familia. Y Dios ejerce su control a través de la palabra, a través de su palabra, que es la Escritura. Vámonos entonces, hermanos, allí por favor a Marcos capítulo 10, verso número 8. Marcos capítulo 10, verso 8. Por favor, dice de la siguiente manera, aquí nuestro Señor Jesús está hablando, enseñando pues sobre el asunto del divorcio, y pues nuestro Señor Jesús, otra vez con toda la sabiduría que le caracterizaba, responde precisamente a aquel cuestionamiento de por qué permitió Moisés dar carta de divorcio. Y el Señor Jesús responde y dice de la siguiente manera, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón nos escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, vean ustedes el orden de Dios, al principio del orden, al principio de la creación, varón y hembra los creó. ¿Sí? Para el matrimonio, varón y hembra, macho y hembra. Quiero enfatizar precisamente el género masculino y femenino, macho y hembra, varón y mujer los creó, dice la Escritura. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Matrimonios sólidos y bien integrados. Y precisamente en este verso, hermanos, me parece que viene esta idea de establecer matrimonios sólidos y bien integrados. No van a ser ya más dos, sino una sola carne. Pero claro, esto es una alusión directa a la relación marital, a la relación entre un hombre y una mujer. Pero, queridos hermanos, creo que podemos inferir, podemos deducir algunas otras enseñanzas. Bien podríamos decir también, ya no van a ser dos pensamientos, no van a ser dos cabezas, sino una sola cabeza, un solo pensamiento, un solo objetivo, mismos propósitos, mismos planes, mismos proyectos de vida. Cuando un matrimonio entiende la importancia de la unidad, amados hermanos, ese matrimonio entonces está sujetándose al orden divino, al orden de Dios. Se está sujetando a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Pero necesitamos entonces, hermanos, ponernos de acuerdo, varón y mujer. Tenemos que ponernos de acuerdo al respecto de qué es lo que queremos como matrimonio, qué camino, qué rumbo vamos a seguir como matrimonio. Y fíjense que no está de más agarrar una hojita, agarrar una pluma o bien un cuaderno y empezar a planificar nuestra vida matrimonial. Digo, la verdad es que los mexicanos somos muy poco dados a este hábito, pero deberíamos de hacerlo. Así es que necesitamos matrimonios sólidos y bien integrados. Dice la palabra que cuando Dios creó al hombre, o sea, a Adán, pues Adán estaba allí paseando en el huerto, ese bello lugar, ese paradisíaco lugar, pero dice la Escritura que Dios vio al hombre que estaba solo y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Elías, ayúdame por favor con el cronómetro. Y entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que creó Dios a la mujer y que la creó de la costilla del hombre y la trajo al hombre, la presentó al hombre y la presentó como ayuda idónea. Como ayuda idónea, de hecho, era una ayuda vital porque el hombre estaba languideciendo en la soledad. Estaba muriendo en su soledad, porque una de las peores cosas que puede haber en este mundo es la soledad, precisamente, hermanos. Y allí, entonces, hermanos, pues Dios trae a la mujer, y trae a la mujer una semejante al hombre, pero a la vez diferente, a la vez distinta, y bendita distinción. Sí, iguales, pero mirando de diferente forma incluso las cosas. Porque sí, los hombres vemos las cosas, la vida, las situaciones, los problemas, las bendiciones de una forma y las mujeres la ven de otra forma. Y queridos hermanos,
quiero decirles que precisamente estas diferencias pueden ser de mucha bendición para el matrimonio, para la familia, porque cuando hay un engranaje, y ese engranaje, queridos hermanos, es la unión matrimonial, entonces el hombre y la mujer se potencializan. Y una vez potencializados, hermanos, bajo la bendición de Dios, entonces ese matrimonio y esa familia, hermanos, va a crecer y va a avanzar hasta alcanzar el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios, hermanos? El propósito de Dios es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que lleguemos a la estatura de Jesucristo. Y así el hombre y la mujer estarán reflejando la imagen, la semejanza de Jesucristo en sus vidas. Y claro, los hijos de igual forma serán bendecidos y también estarán reflejando dicha imagen. Queridos hermanos, entonces es importante que tomemos como una alta responsabilidad, el edificar matrimonios sólidos y bien integrados, bien unificados. Vámonos al segundo fundamento, hermanos, y el segundo fundamento para un matrimonio, un hogar sano, un hogar de bendición, hermanos, es siguiendo el orden escritural de autoridad. Siguiendo el orden escritural de autoridad. ¿Sí? Hay un orden. Y donde hay orden, hermanos, hay leyes, hay autoridad. Y uno podría decir, sí, es que en el matrimonio debe de haber autoridad, y el varón inmediatamente levanta la mano y dice, sí, yo soy la autoridad. Y entonces la mujer responde y dice, sí, ¿y por qué vas a ser tú la autoridad? Bueno, eso es lo que pasa en nuestros días, incluso hasta en matrimonios cristianos. Pero, queridos hermanos, Dios ha establecido un orden. Por eso es que Jesucristo, en el pasaje que leímos hace unos momentos, se va hasta la creación. Pero cuando Dios creó, ¿no? Los creó varón y hembra, dice la Escritura. Varón y hembra. ¿Y cuál es ese orden de autoridad, hermanos? El orden de autoridad se requiere en todas las áreas de la vida, en todas. Incluso hasta en las recreativas. Si hablamos del Estado, en el Estado hay un orden de autoridad. Y cuando menos aquí en nuestro país se entiende que la cabeza de la nación es el presidente. Por cierto, el presidente en turno. Y después vienen los otros poderes, que son representantes de la autoridad. Pero si hablamos de una empresa, en una empresa también hay un orden de autoridad. Está nada menos que el dueño, el fundador de la empresa, y después viene el escalafón. Si hablamos de la iglesia, aún en la iglesia hay un orden de autoridad. Y el presidente, ¿no? Pues es el pastor, el presidente del consistorio. Y después están los ancianos, y después están los diáconos, y después están los diferentes ministerios. Si hablásemos de alguna área recreativa, hermanos, aún podemos hablar de fútbol, podemos hablar de box. Piensen ustedes en cualquier deporte y nos vamos a encontrar que hay un orden de autoridad. Pues en el matrimonio y en la familia también hay un orden de autoridad, y ese orden de autoridad lo estableció Dios. Y vamos a recordar lo que vimos hace unos días atrás. Vámonos a Efesios capítulo 5, por favor, a partir del verso número 21. Dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El orden de autoridad está perfectamente establecido por Dios, hermanos. Está perfectamente establecido por Dios. Y el orden de autoridad en el matrimonio y en la familia es que el varón es cabeza de la mujer. Y las mujeres inmediatamente pueden protestar, no, pero ¿por qué Dios hizo al hombre cabeza de la mujer? Sí, nosotras somos más inteligentes, dicen las mujeres, ¿no? Somos mejores para administrar, somos mejores para hacer las cosas. Hermanos, el orden de autoridad es que Dios ha hecho al varón la cabeza de su mujer, la cabeza de su familia. Y alguien podría decir, sí, pero ese privilegio yo también lo quiero tener. Puede decirlo la mujer, pueden decirlo los hijos.
Porque aún los hijos le entran a este debate, a esta contienda. Pero el orden de autoridad es que el varón es cabeza de su mujer, es cabeza de su hogar, es cabeza de su familia. Así es que, queridos hermanos, pues uno podría luchar por dicho privilegio, pero quiero recordarte, querida hermana, quiero recordarte, querido hijo, querida hija, quiero recordarte que a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. Si recordamos aquellos personajes de los talentos, dice la Escritura que llamó el Señor a sus siervos, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Claro, cada uno de ellos era responsable, pero quien tenía mayor responsabilidad era al que se le habían dado 5 talentos. 5 talentos. Al otro, por cierto, por eso se le reclamó: oye, se te dio un talento y ni siquiera con un talento no pudiste trabajarlo, no pudiste hacer que fuera redituable, y se le reclama y se le castiga porque fue un irresponsable, porque no cumplió con el privilegio que se le dio de administrar ese talento. Queridas hermanas, es una responsabilidad para los varones. Quiero pensar que de repente esta es la razón por la cual muchos varones renuncian a dicha responsabilidad, desertan de dicha responsabilidad. Pero el orden de autoridad es, primero, el varón como cabeza de la mujer, de los hijos, del hogar, de la familia. Y después, claro está, la mujer. Claro, no vamos a despreciar ni desechar la mujer, porque ya dije, la mujer fue creada en igualdad con el hombre, igual pero distinta, y viene para complementar a la cabeza, para reforzar a la cabeza sin llegar a ser cuello, porque algunas mujeres astutamente dicen: bueno, sí, él es la cabeza, pero yo soy el cuello, y la cabeza voltea para donde el cuello manda. Ten cuidado, querida hermana, porque no es así. El orden de Dios es que el varón es cabeza de la mujer. Y quiero decirte algo, querida hermana, y con esto voy terminando, con esto voy cerrando. Dice al final, allí en el verso número 33, dice, de allí de Efesios 5, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este es el orden de Dios. El varón como cabeza no está para ser un autoritario, un dictador, un perverso, violento, ¿no? Ese no es el papel de cabeza. Tú, varón como cabeza, tienes la responsabilidad, la alta responsabilidad, la sagrada responsabilidad de parte de Dios. Y Dios te pedirá cuenta a ti como a mí, de que ames a tu esposa, de que la trates con ternura, de que seas amable con ella, de que seas tierno con ella, de que seas atento con ella, de que le procures todo lo necesario. Sí, es tu responsabilidad amar a tu esposa. Incluso amarla sacrificialmente, amarla como Cristo amó a su esposa. ¿Y cómo amó Cristo a su esposa? Se entregó a sí mismo por ella, dice la palabra. Pero querida mujer, es tu responsabilidad respetar a tu cabeza, respetar a tu marido, en público y en privado, respetarlo, dándole su lugar ante tus hijos, dándole su lugar ante tus padres, ante los padres de tu esposo, dándole su lugar ante la iglesia, ante la sociedad, respetándolo. Y cuando el varón ama a su esposa como Cristo amó a su esposa, y cuando la mujer se somete, cuando la mujer respeta a su marido, así como la iglesia respeta a su esposo Cristo, entonces hermano, entonces hermana, tu matrimonio va a ser de bendición, entonces tu hogar va a ser de bendición. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te pedimos perdón porque en más de las ocasiones hemos errado ignorando las Escrituras respecto del matrimonio y respecto de la familia. Perdónanos cuando hemos sido rebeldes. Ayúdanos y haznos nobles para sujetarnos a lo que dice este libro santo. Bendice, Señor, a los matrimonios que estén participando de esta reunión, de este mensaje, de este sermón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga, queridas hermanas. Fue un placer, una bendición estar con ustedes compartiendo la palabra santa.
Damos gracias a Dios por la vida del pastor Jesús Mendoza, que Dios lo siga bendiciendo y añadiendo más sabiduría. Ahora voy a invitar a nuestra hermana Miriam a que haga la declaración de clausura. Damos gracias a Dios, hermanos, por cada uno de los oradores. Gracias a Dios por esta semana, porque ha sido de gran bendición para nuestros hogares. Y gracias a Dios a nuestra Unión Nacional, que nos hizo llegar por medio de la plataforma estos mensajes. Y hoy, siendo 9 de mayo, doy por clausurada la Semana del Hogar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Para que siga dirigiendo, invito a nuestra hermana Rosy. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar al acto de las ofrendas y diezmos. Y les invito por favor a que repitamos lo que nos dice segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y vamos a entonar el himno 438. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Bendito Señor, te damos gracias por estos diezmos y ofrendas que tú nos has permitido, Señor, recoger. Te pido, Señor, que tú las uses en tu obra para el extendimiento de tu reino aquí en la tierra, Señor. Te pido por los hogares, Padre, que tú siempre contribuyas a ellos, que tú les sigas dando trabajo, Dios, porque te lo ruego en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a recibir la bendición pastoral a cargo de nuestro pastor laico, Alberto Torres. Hermanos, recibamos la bendición del Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con todos nuestros hermanos en persecución, con todos nuestros hermanos enfermos, con todos nuestros seres queridos y con toda la Iglesia de Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues agradecemos su asistencia a este culto y nos vamos a despedir con el himno 449. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado en tu perpetuamente, porque en Jehová
la fortaleza